Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Y hoy tenemos el gusto de poder exponer para ustedes un tema de suma relevancia en el contexto del Día Naranja, de este día que, por lo menos en México, se señala como un día dedicado a la reflexión sobre la violencia en contra de niñas y mujeres. Y desde la academia, con este propósito de trabajar y de ser parte de estos esfuerzos para erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres, hemos dedicado a realizar una conferencia, un webinar que esté dedicada a esta temática. El día de hoy nos acompaña como expositora Katia Vera, quien es oficial de programa de ciberseguridad del CICTE OEA. ¿Cómo estás, Katia? Hola, muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación, Ernesto. Un gusto que nos acompañes. Y la temática que vamos a abordar hoy, o más bien que va a exponer Katia para todos nosotros, es qué significa incorporar una perspectiva de género en la ciberseguridad. Que si bien el día referido al Día Naranja o sin violencia digital, pues este es una pequeña parte de esa perspectiva de género en ciberseguridad, como ya verán en la exposición. Entonces, sin más, permítanme presentar, por favor, brevemente parte de la trayectoria de Katia. Katia Vera Morales es especialista transdisciplinaria en perspectivas de género y derechos humanos de la ciberseguridad, con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como oficial de proyectos del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de Estados Americanos, en donde lidera el proyecto Cerrando Brecha de Género en la Agenda de Ciberseguridad de América Latina y el Caribe 2022-2026. Como consultora internacional, Katia Vera ha colaborado también como asociada de proyectos de Gender Associations, firma con sede en Berlín enfocada en la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas. Y brinda también asesoría al mecanismo de seguimiento de Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, MESECVI por sus siglas, en materia de prevención de violencia de género en línea. En el ámbito nacional, Katia se desempeñó como directora de Asuntos Internacionales de la Mujer en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y como directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, adscrita a la Secretaría de Gobernación. También es abogada mexicana por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó el máster Erasmus Mundus de Estudios de las Mujeres y Género, GEMA, en Central European University en Austria y en la Universidad de Bolonia, Italia. Cuenta además con una maestría en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Nacional Autónomo de México, ITAM, y con estudios en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law. Así que, bueno, y participación en otros proyectos vinculados a este tema que seguro nos mostrará a lo largo de su exposición. Bien, dejo el micrófono contigo, Katia, no sin reiterarte nuestro agradecimiento para con la comunidad de la academia y pues un reconocimiento también por esta labor en favor de la perspectiva de género en ciberseguridad. Así que adelante y bienvenida. Hola Ernesto, muchas gracias y también muy contenta porque es la segunda ocasión que puedo participar con AMCID en el marco del Día Naranja, entonces bueno, bastante contenta. Cuando me preguntó Ernesto sobre qué tema podríamos abordar el día de hoy, le propuse precisamente como irnos un poco al tema macro de cómo se conecta la ciberseguridad con el género y luego sí, efectivamente, como vincularlo con temas de violencia de género en línea. Pero bueno, de ahí explica un poco la elección de este tema. Buscaré hacer un recorrido, ahorita les enseño la agenda, pero bueno, un recorrido general sobre esto de qué significa incorporar perspectiva de género, cómo se hace y qué se está haciendo desde la OEA. Y bueno, darle también ahí algunos aprendizajes que hemos adquirido en el camino.
Intentaré hacer también algunas preguntas durante la presentación que creo que pueden responderme simplemente con un emoji, solo para saber si han sabido, si han conocido, si tienen información sobre los temas que voy a estar abordando. Y bueno, al final acordé con Ernesto que dejaríamos unos minutitos, unos 15 minutos para preguntas, que bueno, también siéntanse con la libertad de escribirlo en el chat. La idea es que esta presentación sea interactiva. Dicho lo anterior, les voy a compartir mi pantalla y Ernesto, tú me puedes confirmar, por favor, cuando la vean. ¿Ahí está? Ahí se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues como decía Ernesto, vamos a hoy platicar sobre qué significa esto de incorporar una perspectiva de género en la ciberseguridad. Y antes de entrar a detalles, solo como el chapeau de la presentación, para comentarles que evidentemente las expresiones, las opiniones expresadas que hoy tenga yo no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Secretaría General de la OEA ni de los gobiernos de sus Estados miembros, porque como lo refiere Ernesto, me desempeño yo como oficial de proyectos dentro del programa de ciberseguridad del ABRA. Y bueno, breve y retomando lo que les comentaba, ¿qué es lo que me gustaría hoy platicar con ustedes? Es algunos de los conceptos más básicos, porque creo que es importante retomar desde estos conceptos el tema. A veces damos por asentado, ¿no? Como presumimos que conocemos, que sabemos cómo operan estos conceptos dentro de la ciberseguridad. Les voy a proponer también recorrer algunos de los espacios, de las esferas en los que se analiza actualmente el género dentro de la ciberseguridad. Les voy a contar breves sobre qué estamos haciendo dentro de la OEA para promover esta perspectiva, algunas de las lecciones aprendidas y los próximos pasos. Quisiera por ahí, si con un emoji me pueden decir si alguien ha trabajado temas de perspectiva de género dentro de ciberseguridad o sobre violencia de género en línea. Póngame ahí un emoji y eso como que me da la idea de hasta qué tanto puedo profundizar en estos conceptos. Por ahí déjenmelo. Esto es muy breve y sé que probablemente es reiterativo y que ya ustedes lo saben, pero bueno, lo que hemos identificado cuando implementamos o impulsamos una iniciativa que tiene que ver con género dentro del ámbito de la ciberseguridad es que no necesariamente se tiene claridad sobre los conceptos básicos que están detrás, ¿no? Entonces ahí siempre es bueno y por eso la propuesta de mis presentaciones es siempre iniciar por el principio, valga la redundancia, y entonces hacer un recorrido sobre qué es esto de género, qué es la perspectiva de género y cuál es la diferencia entre la igualdad de género y lo que recientemente se escucha mucho, que es esto de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. El recorrido básico, género pensado como estos roles construidos social y culturalmente, los comportamientos que se atribuyen a la masculinidad y a la feminidad en una época y en un lugar determinado, y que determinan lo que se espera, lo que se percibe y lo que se valora en un hombre o en una mujer en un contexto específico. Y de ahí, la perspectiva de género será precisamente una estrategia para analizar estas diferencias entre los roles y las condiciones y necesidades de mujeres, hombres y otras identidades, y a través de esto evaluar los impactos que tiene una actividad, una política, una decisión, precisamente en las personas en función de su género. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la igualdad de género, pensada esta como que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de las personas no deben de depender, es un principio de derecho, no deben de depender si esta persona ha nacido hombre o mujer, o si se identifica, tiene una determinada identidad sexual o de género. Y es al final también una búsqueda por garantizar que estos intereses, estas necesidades y las prioridades de las personas tengan la misma importancia. ¿En dónde? En este caso, en el ámbito de la ciberseguridad. Buscando transversalizar, que ha sido un objetivo de la política pública mexicana y de latinoamericana y mundial, ¿no? Transversalizar esta óptica para que sea una parte integrante de
todos los programas, digamos, no solo un objetivo en específico o un programa en específico que atienda el tema de género, sino que sea una mirada transversal. ¿Y qué es lo que no es? Porque también cuando aclaramos esta base de la pirámide, entonces nos podemos mover más fácilmente sobre cómo hacer política pública que combine ciberseguridad con perspectiva de género y diversidad. No, que no es el género, es solo política pública que entienda o que esté referido a la mujer. No es un sinónimo de mujer, tampoco es un sinónimo de orientación sexual, no solamente hablamos, por ejemplo, de comunidad LGTBIQ. Tampoco es esta idea de hagamos a todo el mundo igual, ¿no? Es decir, no es lo mismo las personas, sino es cómo identificamos las necesidades de las personas y a partir de ahí creamos política pública. Y bueno, no nada más, no es un factor demográfico, porque no solo basta con tener una encuesta, ¿no? Que se ve mucho en la región, una encuesta para indicar si se es hombre o se es mujer. Es mucho más allá esto de la perspectiva de género. Y bueno, aquí entramos ya como a detalle y entramos al entrecruce de estos conceptos entre género y ciberseguridad. Y hay que decir también que la reflexión sobre cómo el género impacta al espacio de la ciberseguridad, a la industria de la ciberseguridad, es un debate relativamente reciente. Yo creo que será durante los últimos 6 años que se empezaron a ver más investigaciones en el tema y que las reflexiones, los debates se fueron dando mucho más allá del tema de violencia de género en línea, que si bien es importante, como lo vamos a ver, no es solamente uno de los elementos de cómo el género está interactuando con temas de ciberseguridad. Y bueno, además de que identificamos que no había habido un debate profundo sobre cómo las operaciones de ciberseguridad, los riesgos en línea impactan a las personas en función de su género, también había una aún percepción dentro de las personas de que hay una neutralidad en la web y que la ciberseguridad en este caso es neutra al género, ¿no? Pero bueno, ya ahí en ese sentido sí ha habido avances, investigaciones que están demostrando como la idea de una supuesta neutralidad en el ciberespacio, una supuesta neutralidad de las tecnologías pasa por alto como hay diferentes capacidades, diferentes necesidades, diferentes prioridades de las personas cuando navegan en el espacio y evidentemente como en función de estas capacidades, necesidades y prioridades distintas se enfrentan a peligros diferentes y como probablemente requieren de políticas públicas de ciberseguridad, de medidas de diseño de ciberseguridad específico, diseñado para atender estas necesidades distintas. Entonces hay una reflexión de quién ha sido y para quién es la ciberseguridad. Si la habíamos estado pensando como un espacio neutro al género, en realidad el diseño de la ciberseguridad se había estado haciendo pensando como en un usuario ideal, ¿no? Que es un usuario masculino, que no toma en cuenta estas otras necesidades, estas otras percepciones. Y bueno, ahí vamos cruzando los puntos y entonces se darán cuenta que la idea de incorporar una perspectiva de género a la ciberseguridad está completamente involucrada con la idea de un enfoque de la ciberseguridad centrado en las personas, que como ustedes saben es situar al ser humano como el sujeto principal de la seguridad y que evidentemente está conectado con el goce y ejercicio de derechos humanos en línea. Y entonces con esto ¿qué significa incorporar una perspectiva de género en la ciberseguridad? Y es una óptica, es decir, sencillamente traer una óptica que nos va a permitir ver y considerar cuáles son las diferencias en las identidades, en los roles de género, en las condiciones en línea, cuáles son las expectativas de los individuos y sus necesidades específicas de protección. Y con esta mirada, con esa identificación, buscar crear políticas públicas y programas que promuevan un Internet seguro para todas y para todos, no con como usuario ideal de Internet, sino como un usuario, una usuaria que es distinto en su caminar por el Internet. Y entonces implica preguntarnos cómo es que habitan las personas el ciberespacio, cómo es que habitan las personas, los hombres y las mujeres el ciberespacio, personas con otras identidades de género,
cuáles son sus experiencias, cuáles son sus riesgos, qué daños se enfrentan y luego cómo a través de las políticas y los programas buscamos ayudarles a navegar de forma más segura en el ciberespacio. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué busca este enfoque? Nos permite identificar precisamente cuáles son esas ciberamenazas que afectan de forma diferente a las personas y darle prioridad quizás a ciberamenazas que nos están pasando desapercibidas, buscar medidas de mitigación a estos riesgos, pero también identificar qué es lo que sucede dentro de nuestro sector, en el sector en el que ustedes trabajan y cuáles son las dinámicas de desigualdad que quizá están operando dentro de la fuerza de trabajo. Y me gusta este último punto, es también las experiencias de género, de desigualdad, de exclusión de las personas dentro del ciberespacio, también nos permiten identificar otras grietas, otros retos importantes que encontramos dentro del ecosistema digital. Entonces, partiendo como de esta revisión macro de los conceptos, es en qué ámbitos se está analizando el género actualmente dentro de la ciberseguridad. Y el primero de ellos es uno de los temas donde ustedes saben más se ha abordado esta vinculación, que es en la fuerza de trabajo, porque saben que la brecha de género dentro de la ciberseguridad es amplísima, es de las más amplias dentro del área de las TIC. Entonces, la reflexión empezó poniendo el énfasis en la falta de participación de las mujeres en la industria de ciberseguridad y en la falta de participación de estas mujeres y de otras personas con identidades de género distintas, la falta de participación en políticas relacionadas con ciberseguridad. Y bueno, también esto abrió a la reflexión el tema de la crisis de la diversidad y una crisis que va mucho más allá de la falta de participación de mujeres dentro del sector, sino que también otros grupos históricamente discriminados siguen siendo excluidos dentro del sector. Y esto con todo y que sabemos que las experiencias distintas, diversas, la pluralidad cultural y de enfoques dentro de equipos de ciberseguridad brinda soluciones más efectivas, dar resolución a los problemas de forma más integral. Y en caso contrario, cuando los equipos no tienen esta diversidad dentro de sus miembros, también ciberatacantes pueden explotar precisamente estos prejuicios inconscientes que están arraigados dentro de nuestro sector. Y entonces la conexión entre género y ciberseguridad se ha dado mucho en el marco de estas metodologías para incorporar la igualdad y la diversidad dentro del sector o dentro de la profesión, para con ello no solamente buscar cerrar la brecha, sino también identificar mejores soluciones de ciberseguridad. Y estos números yo creo que los conocen ya, se los han repetido mucho, los han visto mucho, que es solo lo que les decía, solo el 24% de la fuerza laboral de ciberseguridad son mujeres. Y nosotras hicimos el año pasado una encuesta que vamos a volver a sacar ahora este año, donde nos refirieron que por lo menos el 59% decía que se percibe una mayor igualdad de género dentro del sector, pero todavía el 54% refiere que hay un sexismo persistente. Y todo esto en un contexto donde hay más de 3 millones de vacantes de trabajo en ciberseguridad a nivel mundial. Aquí les puse brevemente cómo se ven estas gráficas de nuestra estrategia. Cuando te la pregunta, ¿están relacionados la ciberseguridad y género? No necesariamente se hacía esta conexión que recorrimos al inicio. Para la mayor parte de las personas había por ahí alguna relación entre la ciberseguridad y el género, pero por lo menos 23% decían que no tenía nada que ver los dos conceptos, yendo otra vez a esta idea de las tecnologías neutras al género, y 20% decían que un poco. Entonces a esto nos enfrentamos, a estas percepciones nos enfrentamos cuando desarrollamos política pública en ciberseguridad con perspectiva de género. Y aquí las mismas gráficas que le explicaba esto, que la primera, el 59%, lo que está marcado en azul claro, sí, cuando ante la pregunta de si refiere que hay una mayor igualdad de género dentro del sector, 59% dice que sí. Pero bueno, ya cuando vamos a preguntas un poco más a detalle,
todavía un 43% dice que hay prácticas sexistas dentro. Y pues esto evidentemente nos marca la pauta de cómo estamos participando hombres y mujeres dentro del sector. Y aquí me brinco al segundo tema, donde se encuentran vinculados los conceptos género y ciberseguridad, conecto con el día naranja, que es la identificación de aquellas ciberamenazas que están basadas en el género o cuáles son las vulnerabilidades diferenciadas que tienen las personas ante ciberataques. Y una parte importante de la literatura que se encuentra todavía en temas de género y ciberseguridad precisamente atiende a las amenazas en línea que afectan a las mujeres en específico y en particular que están relacionadas con la violencia de género en línea. Y eso de ahí nos ha permitido comprobar que si bien todos estamos expuestos a ciberataques, vamos teniendo claridad sobre que los riesgos y las agresiones que enfrentan, en este caso, niñas, mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+, son distintos de los que probablemente pueden enfrentar niños y hombres, lo cual no significa que estemos diciendo que solamente las mujeres o solamente los miembros de la comunidad LGTBIQ son víctimas de violencia de género en línea, en este caso, pero sí que desproporcionalmente les están impactando más. Este tipo de análisis son los que han estado más presentes cuando se habla de género y ciberseguridad, y dentro de la OEA, organismos internacionales como la ONU, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará y en la Relatoría para la Libertad de Expresión en el sistema interamericano ya han hecho investigaciones sobre la violencia de género contra las mujeres en Internet, y hay una mayor conciencia a nivel regional, mundial y regional, sobre estas ciberamenazas, y que ha venido acompañada además con sociedad civil bastante activa en la promoción de nuevos marcos normativos. Nosotras sabemos que está la Ley Olimpia en México como un ejercicio legislativo paradigmático a nivel nacional y que ha inspirado también a otros países de la región. Y bueno, tuve la oportunidad de participar, realizar los estudios que la OEA ha hecho sobre violencia de género en línea contra las mujeres en Internet, y haciendo una revisión de la literatura que existe, ¿no? Porque no hay todavía fuentes de datos que nos permitan rastrear información específica sobre cómo están siendo afectadas las mujeres por la violencia de género en línea, pero bueno, una investigación de la literatura en el tema nos permite identificar estas formas de violencia: ciberacoso, trata de menores en línea a través de redes sociales, distribución no consensuada de contenidos íntimos, sextorsión, ciberacoso, monitoreo, vigilancia, acceso y uso no autorizado a datos personales y doxing. Y bueno, es llegar a la identificación de estos ciberataques contra mujeres, precisamente parte de un análisis de género. Entonces, aquí es cuando se ve en la práctica cómo funciona traer esta perspectiva sobre el distinto trayecto que recorren las personas dentro del Internet. Y también nos permite identificar cuando vemos cómo están viviendo las mujeres, por ejemplo, su vida cotidiana en línea, qué pasa cuando expresan su opinión, qué pasa cuando utilizan el teléfono o hay como una forma de cibercontrol ahora que ha brincado al teléfono dentro de un contexto de violencia doméstica. Entonces, bueno, nos ha permitido identificar precisamente esta perspectiva. ¿Cuáles son las vulnerabilidades diferenciadas que tienen los ciberataques? ¿Y cuáles son aquellos impactos de los ciberincidentes que no necesariamente estamos identificando actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de filtraciones de datos, cuando analizamos más a detalle cómo están siendo las personas impactadas por la filtración de datos, nos damos cuenta que hay datos que son particularmente delicados para comunidades específicas y, por ejemplo, para mujeres. Y para darles un ejemplo, hace unos años, cuando hubo una filtración de datos médicos en Brasil, un incidente bastante sonado,
parte de esos datos, o una parte de esos datos también involucraba información sobre abortos realizados en los hospitales, ¿no? De donde se extrajeron estos datos y luego se difundieron. Y evidentemente eso en un contexto político como en el que estaba viviendo Brasil hace unos años y donde hay una criminalización del aborto, tener esos datos filtrados significa que las mujeres que tuvieron estos abortos, ¿no? Son particularmente vulnerables o tienen efectos desproporcionados frente a este ciberincidente. Entonces, para eso nos sirven la óptica de género, porque además eso nos va a permitir entonces tener medidas de mitigación después más efectivas para estas comunidades. Y nos permite también, por ejemplo, identificar impactos que pueden tener acciones de desinformación, ¿no? Que está ya más que comprobado como está vinculado con temas de género a nivel de la región. Pero también, por ejemplo, cosas como la radicalización terrorista en Internet o el extremismo violento, cuando uno se va a analizar los chats, ¿no? Se puede percibir que hay un vínculo estrecho entre la radicalización y la generación de masculinidades extremadamente violentas dentro de estas comunidades que están radicalizadas. Entonces, ahí el factor de género vuelve a ser algo que quizás se nos pasa desapercibido, pero que está marcando este impacto de los ciberincidentes. El tercer punto, para poder recorrer antes de que se nos acabe el tiempo, el tercer punto donde también se pueden encontrar estos cruces entre género y ciberseguridad es la ciberdiplomacia y las cibernormas, las medidas de confianza en el ciberespacio que han sido de forma creciente adoptadas por los países. En estos espacios está empezando también ya a discutir sobre cómo se conecta el derecho internacional aplicable al ciberespacio, el derecho internacional de los derechos humanos y agendas internacionales como por ejemplo la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Ahora tendríamos que renombrar la ciberseguridad. Y bueno, digamos, a lo mejor el ritmo no es el esperado, ¿no? Pero ya están en estos procesos multilaterales sobre ciberseguridad, prestándose atención a estas dimensiones de género. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, incidentes de ciberseguridad? ¿Cuáles son los impactos que están teniendo diferenciados en las personas en función del género y de otros rasgos identitarios? Y ahora, ¿cómo ponemos a las mujeres, cómo les ayudamos a las mujeres a que participen en las negociaciones de normas internacionales para que puedan traer las experiencias de las mujeres dentro a la mesa de conversación? Y luego, ¿cómo nos coordinamos entre los países? ¿Cómo se coordinan para que haya una generación de capacidades cibernéticas que tengan en cuenta cuestiones del género, ¿no? Hay es la generación de capacidades, por ejemplo, en el marco de los CSIRT, en particular en la OEA, en el marco de la OEA, es famosa por la coordinación, el éxito que ha tenido como esta generación de capacidades. Pero bueno, entonces ahora en estos procesos internacionales para generación de capacidades de intercambio de información, ¿cómo es que traemos las cuestiones de género? ¿Por qué son importantes? Entonces, bueno, esto es decirles que dentro del tercer punto es algo donde se están conectando los dos conceptos. Y de ahí me brinco a contarles brevemente qué es lo que hemos estado haciendo dentro de la OEA para poder no solo motivar mayor conversación sobre estos cruces entre género, diversidad, derechos humanos y ciberseguridad, pero también sobre cómo podemos colaborar con países para incorporar estas perspectivas y que haya política pública que permita que todas y todos estemos más seguros en el ciberespacio. Y bueno, brevemente para contarles como en cuanto al tiempo, más o menos desde 2019 que se lanzó la OEA el Cyber Women Challenge, que no sé si ustedes han escuchado sobre esta competencia, pero bueno, está dirigida específicamente a mujeres buscando hacer ejercicios, competencias para generación de capacidades en ciberseguridad y ha recorrido, creo que prácticamente todos los países de la región ya, con competencias también regionales. Todavía centrados, yo creo que en esta idea sobre
tenemos un problema de falta de diversidad en la fuerza laboral, entonces, ¿cómo le hacemos para ayudar a las mujeres a que se incorporen al sector? Entonces, estábamos ahí en ese punto en 2018. Para 2019, como les digo, hubo una mayor atención a nivel regional sobre el tema de violencia de género en línea. Después vino COVID, ¿no? Lo cual repuntó la atención. Pero bueno, inició a partir de 2019 con un white paper sobre violencia de género en línea. Y ya para 2020 se empezaron a hacer dentro del programa de ciberseguridad de la OEA algunas actividades estratégicas para abordar algunos de estos entrecruces que les estaba contando. Y que fue en el marco, por ejemplo, de la plática que tuve la última vez que pude participar en AMCID, platicando sobre violencia de género en línea y en aquel momento sobre la investigación que hicimos. Y bueno, para 2022, en noviembre del año pasado, lanzamos este nuevo proyecto de género, cerrando la brecha de género en ciberseguridad, y lo combinamos con otras iniciativas como la de She Secures, que les voy a contar. Y entonces ha habido como un esfuerzo para hacerlo no solo en publicaciones, generando mayor conocimiento, sino también haciendo encuestas, porque no tenemos datos, hacer materiales de fácil consulta, promover una formación con perspectiva de género y creando comunidades de mujeres en ciberseguridad para que se genere también círculos que puedan traer esas experiencias dentro del sector. Incluyendo esto, lo que les comentaba, que hicimos una investigación en específico sobre violencia de género en línea y lanzamos un curso virtual con esta idea de que tenemos que dotar de mayor conocimiento a las personas de toda la región sobre seguridad digital con perspectiva de género. Y bueno, finalmente para el 2022, como les decía, el 2 de septiembre lanzamos este nuevo proyecto que ahora sí busca transversalizar la perspectiva de género en el mandato del programa de ciberseguridad. Y ya tenemos no solo una actividad, sino distintas actividades que hablan entre ellas, que de forma sincronizada y paralela están implementándose para contrarrestar las causas subyacentes de la desigualdad de género en el sector. Y por esto me refiero ya no solo abordando un tema como violencia de género en línea, sino yéndonos más allá, ¿no? Y haciendo investigación, platicando con la industria para saber cómo podemos hacer que los espacios sean más inclusivos y entonces promover una mayor igualdad de género. Y yendo también un poco o mucho más allá, con unas campañas de comunicación, actividades de difusión amplias para fomentar una nueva cultura regional de ciberseguridad que sea inclusiva y sensible al género, incrementando el conocimiento sobre la importancia de la ciberseguridad para las mujeres y para las niñas y desarrollando capacidades sensibles al género en ciberseguridad. Y como les decía, esto se ha cruzado con el mandato completo del programa de ciberseguridad. Entonces ahora, con este nuevo proyecto, estamos no solo participando en la elaboración de políticas públicas en ciberseguridad, apoyando en la generación de conocimientos, sino también haciendo investigación. ¿Cuáles son algunas de las actividades? ¿Cómo se ve cuando uno incorpora perspectivas de género en temas de ciberseguridad? Por ejemplo, ¿no? Estamos lanzando una red de mujeres en ciberseguridad para conectar estas voces a nivel regional y que al conectarlas pueda haber un intercambio de información que involucre no solo fomentar una mayor capacitación entre todas, sino también intercambio de información, generación de comunidades de confianza y que luego estas experiencias puedan irse a sus centros de trabajo, a sus grupos de ciberseguridad para poder diseñar una seguridad sensible al género. Tenemos también webinars abiertos a todo el público para socializar el tema de la seguridad digital, ferias de mentorías. Vamos a lanzar de nuevo el curso virtual que les comenté hace unos minutos. Y bueno, tenemos ahora iniciativas como She Secures, que es parecido a al Cyber Women Challenge, para promover una mayor interacción, una mayor capacitación de mujeres en ciberseguridad. Y la última, que también es relevante, yo creo que para lo que muchas personas hacen a nivel nacional en temas de ciberseguridad, es que estamos también dando asesoría técnica, apoyo técnico a los países de la región para
ayudarles a incorporar estos componentes de género y diversidad en las estrategias nacionales de ciberseguridad. Y como ustedes saben, hay países, no todos los países están como en el mismo momento en cuanto a implementación y adopción de estrategias nacionales de ciberseguridad. Entonces, dependiendo del momento, es como estamos brindándoles apoyo técnico. Entonces, puede ser como, por ejemplo, en Costa Rica, que estamos involucradas ahora en el proceso, están redactando su próxima estrategia nacional de ciberseguridad, y entonces estamos ayudándoles, apoyándoles para ver cómo pueden en su contexto nacional incorporar el género, la diversidad dentro de su estrategia. Pero también cómo conectar, y lo platicábamos con Ernesto al inicio del webinar, cómo conectar como las distintas políticas públicas que ya están en operación dentro de los países, para que hagan una sinergia y entonces se pueda hablar de que hay perspectiva de género, por ejemplo, en ciberseguridad y en acceso a Internet y, por ejemplo, en política pública, que en el caso de México sería cómo se conectan las agendas entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cancillería, que ve temas de ciberseguridad en el espacio, con el CECIRT, el área técnica encargada de ciberseguridad a nivel nacional, con la SEDENA. Digamos, estamos buscando conectar estas políticas públicas para que hagan inercias, ¿no? Y que entonces se pueda realmente pensar en que hay una estrategia integral para promover un espacio seguro para las mujeres en el espacio. Y finalmente, y con esto voy a cerrar para poder abrir el micrófono si tienen alguna duda, es cuáles son estas lecciones aprendidas, qué es lo que en estos 3, 4 años llevamos aprendido y sobre todo qué es lo que hemos identificado en este último año de implementar la nueva estrategia de ciberseguridad y género de la OEA. Nos ha permitido ir identificando precisamente cuáles son estos efectos de género, ¿no?, en la ciberseguridad, por qué es importante una participación igualitaria de las mujeres en el sector y sobre todo por qué es necesario incorporar estas experiencias y las preocupaciones de mujeres como parte de la política pública en todos sus puntos, desde el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento en temas de ciberseguridad. Entonces, ¿por qué necesitamos hacerlo a lo largo de toda la vida de la política pública? También hemos podido identificar que hay interés en el tema y hay una creciente apertura a nivel regional. La mayor parte de los países de la región nos han externado su interés de que podamos caminar en conjunto para innovar en cómo incorporar estas perspectivas en las políticas. Nos hemos dado cuenta que también hay más conciencia a todos los niveles de la violencia de género en línea, pero también que cada contexto nacional es distinto. Entonces, muchas veces hay que identificar cuáles son los procesos nacionales en cuanto a políticas de género que está viviendo un país y luego pensar cómo unir los puntos y qué medida se puede implementar cuándo. Esa ha sido una de las lecciones aprendidas, porque también si uno llega, ¿no?, con todo el paquete, vamos a hacer esto y eso, no necesariamente los países están en ese momento ni en su prioridad. Entonces, irnos adaptando a estas inercias de la región ha sido también una lección aprendida. La otra es la falta de datos. Como les decía, con el lanzamiento de esta encuesta, la próxima que vamos a lanzar, hemos identificado que hay muy pocos datos todavía y que necesitamos crear encuestas que reflejen las experiencias, ¿no?, de las personas que están trabajando en el sector y luego también crear los mecanismos para poderlas difundir. Porque, digamos, si no tenemos un conocimiento profundo de cómo opera el sector, ¿no?, a veces es difícil identificar quién puede responder qué, ¿no?, con quién nos acercamos para preguntarle. Entonces, esta falta de datos nos ha estado también implicando mucho trabajo para ver, bueno, entonces ahora cómo vamos a tener esos datos. Hemos podido también identificar prejuicios y estereotipos sexistas dentro del hacer de la ciberseguridad, ¿no? Cómo está vinculado el tema mismo, el concepto mismo de la ciberseguridad con un tipo de masculinidad, cómo tradicionalmente las mujeres están, o sea, como hay un estereotipo de género sobre que están más en necesidad de protección que habilitadas para la protección. Entonces, este tipo de estereotipos nos permiten
entender cómo se está diseñando la política pública de ciberseguridad y luego quizá implementar alguna acción en consecuencia. Y creo que la última, que es que estamos avanzando, pero también nuestro ritmo sigue lento, entonces iniciativas como las de hoy son particularmente valiosas. Mi última gráfica es cuáles son esos desafíos que tenemos enfrente y con los cuales necesitamos como trabajar en conjunto con grupos, ¿no? En espacios como este. Es que el tema todavía se considera secundario, es un tema novedoso para muchos espacios todavía, entonces cuando hablamos como de prioridades dentro del sector de la ciberseguridad, no necesariamente el tema de género y diversidad están ahí, con todo y que tienen impactos profundos sobre el hacer de la ciberseguridad. Y esto acompañado con que hay una falta de conocimiento y de formación y de consideración de esto en el discurso público, y con la falta de comprensión del impacto de género en la tecnología. Esta respuesta recurrente que nos han dado cuando platicamos sobre estos temas en espacios técnicos, dicen es que la ciberseguridad es neutral al género, no está impactada. Y bueno, también hay una falta de recursos importante que necesitamos idear o que nos implica idear nuevas técnicas, nuevos mecanismos para poder responder quizá a esta carencia de recursos. Hay persistencias todavía de sesgos de género en las personas que están haciendo las políticas públicas y, como les decía, una falta de mujeres que aporten sus experiencias. La necesidad también que hemos visto de involucrar a más personas de sociedad civil en el tema, pero también a personas expertas en género que no necesariamente han estado involucradas en temas de ciberseguridad. Como hacer este puente, lo platicábamos también con Ernesto al inicio, hacer este puente sobre los impactos que tiene en ciberseguridad tu trabajo en política pública para, digamos, promoción de accesibilidad en la Secretaría de Hacienda, ¿no? O sea, como poder revelar las conexiones entre estos dos temas, me parece que es el reto que sigue. Cómo hacemos que personas que están especializadas en temas de género, solamente en temas de violencia offline, ahora identifiquen que tienen impactos de ciberseguridad sus actuares, ¿no? Sus necesidades. Y bueno, finalmente, el discurso público, hay un discurso público antigénero en muchos países de la región, y no solo de la región, diríamos, en el mundo. Y entonces eso hace que, lo que les decía, tengamos que ir a ritmos distintos dependiendo del contexto nacional, y bueno, también saber identificar cuándo es buen momento o es mejor esperar, o es mejor implementar una política que sea un poco más ligera, por así decirlo, al abordar temas de género. Y con esto yo cierro mi presentación. Solo quería aprovechar para hacer mi publicidad sobre el webinar que tenemos el próximo jueves, en esta línea sobre poder difundir mayor conocimiento de seguridad digital en toda la región. Tenemos esta serie de webinars, CyberChat for All. Le voy a mandar los datos a Ernesto porque nos sirve mucho, es para personas que no tienen conocimiento técnico o muy poco conocimiento en seguridad digital. Tenemos este tipo de iniciativas para decirles por qué es importante la seguridad digital en tu vida y cómo tienes riesgos distintos en función de tu género y tu, por ejemplo, ubicación geográfica. Dicho eso, yo le cierro aquí, que he hablado mucho, y le regreso el micrófono a Ernesto. Muchas gracias, Katia, por la excelente exposición del tema y sin duda nos dejas ver, especialmente la relevancia de empezar a contemplar y de saber cómo implementar la perspectiva de género en ciberseguridad. Estas brechas que señalas tanto en el ámbito de la incorporación de mujeres y otros géneros en los programas, en los equipos de ciberseguridad, pues será junto a las brechas de empleo, será sin duda un gran reto en la región y que, como dices, cada quien deberá adaptarlo de acuerdo a sus circunstancias, a su modelo de política pública, a su modelo de participación ciudadana e incluso
pues la propia idiosincrasia del pueblo, del país del que se trate, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá en el chat. Les invito a que si quieren generar la pregunta con micrófono y cámara abierta, por favor levanten la manita y con mucho gusto les damos acceso. Nos pregunta, bueno, varios mensajes de felicitación. La primera de parte de Kit Bisuet, ¿en dónde podemos estar al tanto de todas esas actividades para participar? En el programa, en la cuenta de Twitter del programa de ciberseguridad, usualmente publicamos todo. Es como la forma más inmediata de conocer qué es lo que viene. Y de todas formas, yo les voy a dejar mis datos, mi correo electrónico aquí, para que me escriban, ¿no? Y tenemos un newsletter que distribuimos con lo que hacemos en los próximos meses y donde también, como estamos generando esta red de mujeres dentro del sector, estamos buscando acortar los puentes de comunicación, entonces haciendo correos a todas las mujeres interesadas como en involucrarse en estas temáticas, se los estamos enviando por correo. Entonces, voy a dejar aquí mi correo y si me escriben, yo las incluyo en los newsletters. Muy bien. Tenemos otra. De Carol. Carol pregunta si existe alguna buena práctica destinada a la violencia de género en plataformas gaming. Sí, justo el webinar pasado que tuvimos de Cyber Chat for All lo quisimos enfocar en videojuegos y riesgos diferenciados para jugadoras y jugadores. Y entonces a partir de ese webinar vamos a crear una iniciativa, yo creo que el siguiente año, para poder tener como una identificación más precisa de cuáles son esas violencias que están viviendo las gamers y luego identificar medidas tanto personales de autocuidado, sino también como de política pública a nivel de la industria que se podrían promover. Y en el webinar pasado estuvimos trabajando el tema con Foro Digital, que es una organización en Argentina que tiene actividades distintas sobre el tema de violencia de género y gaming, y con Women in Game MX, creo que se llama, que es una organización, ahora voy a ponerlo en el dato, que es una organización mexicana de mujeres desarrolladoras que está buscando no solo traer a más mujeres al diseño de videojuegos, sino también como promover comunidades de acompañamiento para la atención, prevención de violencia en videojuegos. Entonces, las voy a poner ahora en los links de estas organizaciones y nada más les invito a que nos sigan en redes, que yo creo que para el primer trimestre del siguiente año estaríamos ya presentando nuestra iniciativa. Muy bien. Pues hay un comentario, no sé si de ello podrás, digamos, agregar algo. Señala Verónica, pienso que hay que trabajar en dos sentidos, como productoras de contenidos para redes y como públicos y usuarios que reciben los mensajes. Asimismo, dar información desde la infancia sobre riesgos cibernéticos. No sé si de ello te detona algún comentario. Sí, coincido completamente en las tres estrategias. Digamos, porque uno de los temas que tenemos es que cuando las mujeres generan contenidos en redes, usualmente son víctimas de ciberacoso, incluyendo doxing, muy intenso al momento de expresar su opinión en línea. Entonces, es uno de los temas, yo creo que de más relevancia, que lo han abordado ya organismos internacionales, como con este efecto silenciador que tiene el ciberataque cuando las mujeres están produciendo contenidos. Entonces, de ahí sí, yo creo que tendríamos que encontrar la forma en la que ellas se puedan sentir más respaldadas para poder producir estos contenidos sin miedo del backlash que viene después. Y también en esta idea como de la tolerancia dentro del Internet y cómo
hasta dónde se puede o no se puede responder por libertad de expresión, ¿no? Que es lo que muchas personas argumentan cuando atacan a mujeres en el ciberespacio. Entonces sí, me parece que coincido con que hay que trabajar de cómo reciben estos mensajes. Y el tema en las infancias ha sido también identificado, sobre todo para nosotras, como una prioridad en lo que vamos a hacer. Entonces estamos buscando vincularnos con los países para que se incluya la seguridad digital como dentro de la currícula básica ya en los colegios, y que se pueda también guiar a las niñas, las adolescencias sobre los impactos que tiene su interacción, ¿no? En línea, y sobre todo como en temas de sexting y de prevención de distribución no consensuada de imágenes íntimas, que es lamentablemente, lastimosamente, prevalente a nivel de la región y desde edades muy tempranas. Entonces sí, coincido. Excelente. Y finalmente, y como sabemos, octubre es un mes muy importante en materia de ciberseguridad y la OEA tiene un evento igualmente relevante para la región. No sé si quieras hacer algún comentario sobre el simposium, que seguramente tendrá transmisión en línea. Sí, tenemos el simposium que es 17, 18 y 19 de octubre, que es el mes de ciberseguridad. Y bueno, desde mi cancha, como les contaba ahora, nosotras estamos buscando incorporar el tema de género transversal en todo el mandato del programa de Ciber. Entonces hay una área, una mesa específica para analizar riesgos en línea desde esta perspectiva de género, y una actividad de vinculación con mujeres que están trabajando en el sector. Eso por lo que nos toca a nosotras, pero bueno, el simposio es amplio, es un evento anual que organiza el programa de ciberseguridad para brindar información a la región sobre los últimos desarrollos en temas de ciberseguridad, las últimas novedades, y asisten usualmente no solamente personas que trabajan dentro del sector de ciber, pero bueno, personas que están trabajando en equipos de respuesta a incidentes, en política pública, en ciberseguridad. Entonces, sí, les invito a que nos sigan en redes. Por el momento estamos solamente en la parte presencial. Entiendo que la OEA cada año, entonces ahora ya pasó el tiempo, pero el próximo año a lo mejor les invito. Cada año brinda financiamiento, apoya a personas para que asistan al simposio. Este año va a ser en las Bahamas. Entonces estamos ahorita, Ernesto, como en el proceso de identificar quién va a ir presencialmente, y luego se definirá la virtualidad del evento. Entonces les invito, el programa está bastante bueno, así que les invito a seguir la cuenta del programa de ciberseguridad. Perfecto. Y finalmente, si te parece bien, me gustaría que nos regales 2 o 3 consejos para que niñas, mujeres puedan, digamos, tener más elementos de autocuidado ante estos distintos riesgos o actos de violencia digital en contra de ellas. Yo creo que mi consejo principal es que hay que acercarnos como mujeres a la ciberseguridad, a la seguridad digital, y acompañar a otras mujeres, porque luego de ahí brinca como esta reflexión personal de cuáles son mis riesgos en función de mi uso de Internet. ¿Y por qué creo que este es el consejo más importante? Porque como decía al final, todavía hay muchos sesgos, estereotipos de género sobre la seguridad y las mujeres. Entonces, seguimos todavía en esta línea de necesito yo que me brinden protección, y no tanto yo necesito poner en marcha herramientas para protegerme. Hay gradualmente ha habido un cambio de mentalidad en ese sentido, como mujeres que están ya mucho más conscientes de cómo protegerse y cómo proteger a otras mujeres. Pero bueno, todavía estamos en ese ínter en el que la ciberseguridad, la seguridad está todavía muy cargada con temas de género y muy vinculada a lo masculino. Entonces creo que lo ideal es como si desde jóvenes estamos promoviendo esta reflexión crítica sobre el uso del Internet y sobre los impactos, y hablándolo como de forma abierta y franca. Se puede invitar a la reflexión para estas mujeres de todas las edades sobre cómo protegerse. Entonces, ese sería como mi principal
y que a veces va tan sencillo como tengan buenas contraseñas, ¿no? Por la importancia que tiene tener una contraseña segura, tiene unos impactos en cadena, ¿no? Entonces sería como ese mi primer consejo. El segundo, me parece que hay que estar más clara sobre lo que no parece ser violencia de género en línea y que sí lo es. O sea, como estar más pendiente sobre el uso de las tecnologías para facilitar la violencia doméstica, este ciberacoso, el cibercontrol. Entonces, como invitar a la reflexión de estas mujeres sobre cómo están siendo las tecnologías utilizadas para ejercer violencia en su contra. Y la tercera yo creo que implica ser comunidad y entonces protegerse y ayudar a otras mujeres a que tengan prácticas más seguras. Entonces, brindar información, enviar invitaciones a webinars como este, Ernesto, motivar esa curiosidad sobre cómo prevenir la distribución no consensuada de imágenes íntimas, que es la que más afecta a las mujeres últimamente, como con impactos profundos en su red social. Y de ahí yo creo que al generarse esa conciencia, las medidas se toman, el sentido de inminencia de medidas sale, ¿no? De forma natural. Entonces creo que por ahí lo dejaría. Excelente, muchísimas gracias. Pues llegamos al fin de esta conferencia y como ustedes pueden ver, hay mucho por hacer y este es un llamado, una invitación a que todas y todos quienes participamos de este webinar, pues tomemos cartas en el asunto y podamos fomentar y seguir divulgando, por ejemplo, estos consejos e involucrar a más personas para que entre todos hagamos un entorno digital más confiable, más seguro para todas y todos. Así que nuevamente muchas gracias, Katia Vera, oficial de programa del CICTE OEA, por tu participación, por compartir con nosotros, con la comunidad de la academia y con quienes vean después este video, pues estos temas tan importantes y bueno, siempre muy agradecidos por esta colaboración del equipo de la OEA. Así que pues te mandamos un saludo a la distancia y esperemos que nos podamos encontrar pronto, tal vez en otra conferencia, tal vez en el simposio. Y bueno, pues muchas gracias, Katia. Gracias a todas y a todos por conectarse y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buen inicio de semana para todas y todos. Un gusto. Igualmente, hasta pronto.